En la penumbra del salón VIP adjunto al gran auditorio del Palacio de Congresos de Madrid, Elena Rivera se mantenía inmóvil, con el dedo suspendido sobre el botón de enviar en su portátil. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por los aplausos lejanos que retumbaban desde el escenario principal. Era la gala anual de Muebles Rivera, la empresa que su familia había levantado con sudor y ambición durante más de medio siglo en el corazón industrial de Cataluña, pero ahora relocalizada en la capital para expandirse. Javier, su hermano menor, estaba allí arriba, levantando su copa de cava con esa sonrisa arrogante que siempre le había permitido salirse con la suya. Esta noche marcamos el futuro, proclamaba su voz amplificada, mientras anunciaba que sus padres le transferían el control total de las acciones. El público vitoreaba, ignorante de la tormenta que se avecinaba. Elena sintió un nudo en la garganta, un eco de todas las humillaciones acumuladas, y presionó el botón. En 30 segundos, 50 años de legado familiar se desmoronaron como un castillo de naipes bajo el peso de la verdad. Todo había empezado en la infancia, en esa casa señorial de Barcelona donde los Rivera vivían rodeados de muebles artesanales que olían a barniz fresco y a secretos bien guardados. Elena, la mayor, siempre había sido la sombra invisible, la que arreglaba los desastres sin que nadie lo notara. Javier, en cambio, era el sol que iluminaba todo, el hijo varón, el heredero natural en una familia donde las tradiciones pesaban como anclas. Recuerdo como si fuera ayer cuando, a los 10 años, Javier rompió el jarrón antiguo de porcelana que abuela había traído de Sevilla. Un tesoro familiar de la época franquista. Mamá, María Rivera, entró en la sala y, sin preguntar, clavó sus ojos en Elena. ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues cerca de las cosas valiosas? ¿Niña? Eres una irresponsable. Elena se tragó las lágrimas. Aceptó el castigo de una semana sin salir, mientras Javier recibía un helado por ser tan maduro al no delatar a su hermana. Era el patrón que se repetía, como un refrán amargo, en casa de herrero. Cuchillo de palo. Ella cargaba con las culpas, él con los elogios. A los 16. La brecha se hizo más profunda. Javier. En una noche de fiesta adolescente en las Ramblas, estrelló el coche nuevo de papá contra un poste de luz, oliendo a alcohol y a rebeldía. Papá, Antonio Rivera, llegó furioso con el informe policial en mano. María lo leyó y, sin dudar, acusó a Elena. Sabes que no puedes tomar el coche sin permiso. Elena. ¿Qué ejemplo das a tu hermano? Elena ni siquiera tenía carnet de conducir aún, pero perdió sus privilegios durante meses, mientras Javier era consolado con un viaje a la Costa Brava para relajarse del susto. En la universidad, el patrón se endureció. Elena estudiaba economía en la Universidad de Barcelona, sacando notas brillantes, soñando con liderar la empresa familiar. Javier, en cambio, suspendía asignaturas en su grado de administración de empresas porque prefería las noches de flamenco y tapas a las aulas. María la llamó una madrugada, con voz entrecortada: ayuda a tu hermano. Elena. Es familia. Y la sangre tira. Elena pasó noches en vela corrigiendo sus trabajos, falsificando sus cálculos financieros, prácticamente graduándolo por él.
Cuando Javier cruzó el escenario, María lo abrazó efusivamente, mi hijo brillante. El futuro de los Rivera. Elena, que se graduó con honores, recibió un simple bien hecho y fue colocada inmediatamente como directora financiera en la empresa. No por mérito, sino para vigilar los números mientras Javier sueña grande. En Muebles Rivera, Elena era el pilar silencioso. A los 28, asumió el cargo de CFO, manejando las finanzas con precisión quirúrgica. Detectaba fraudes en proveedores. Renegociaba préstamos con bancos como BBVA o Santander. Mantenía la rentabilidad incluso durante la crisis inmobiliaria que azotó España en 2008. Javier, por su parte, fue nombrado director de visión estratégica. Un título inventado para justificar su oficina con vistas al retiro y un sueldo exorbitante. Sin responsabilidades reales. Cada vez que Elena advertía sobre riesgos como contratos dudosos o inversiones imprudentes, María la cortaba con el mantra familiar, la familia se protege. Elena. Javier tiene la visión, tú. Los números. No seas envidiosa. Elena se convencía de que su rol importaba. Que su silencio mantenía el equilibrio. Como en esas familias españolas donde las mujeres cargan el peso invisible del hogar. Pero el dolor se acumulaba. Como una herida que no cicatriza. Alimentando una rabia sorda que nadie veía. Hace 3 años. El volcán entró en erupción contenida. Javier irrumpió en una reunión ejecutiva con planos relucientes. Anunciando su gran idea, comprar una fábrica abandonada en las afueras de Valencia por 15 millones de euros. Transformándola en la primera planta de muebles ecológicos cero emisiones de España. Duplicaremos ingresos en 18 meses. Prometía. Con ojos brillantes de soñador irresponsable. Elena analizó los números esa misma tarde, el edificio necesitaba reformas estructurales. Limpieza ambiental costosa. Y el mercado de muebles verdes ya estaba saturado con competidores como IKEA o locales artesanales. Preparó un informe detallado de 40 páginas y lo presentó en la Junta. María escuchó apenas 5 diapositivas antes de cerrar el dossier. Piensas en pequeño. Elena. Javier ve el futuro. La Junta lo aprueba. Los miembros. Amigos leales de la familia desde la transición democrática. Votaron sí sin debate. La construcción comenzó. Y el dinero se evaporó como agua en el desierto andaluz. En 14 meses. Superaron el presupuesto en 12 millones. Los bancos como CaixaBank empezaron a presionar. Y los proveedores bloquearon créditos. Entonces, llegó la cena familiar en la Casa de Madrid. Solo los 4. Antonio y María deslizaron un aval personal sobre la mesa, otra línea de crédito de 20 millones. Requiriendo la firma de Elena. Eres la que entiende de finanzas. Hija. Si crees en esta familia como nosotros en ti, firmarás. ¿Estamos juntos en esto?, dijo María con voz melosa. Pero con ojos que exigían obediencia. Elena miró a Javier. Reclinado contra la encimera con un vaso de Rioja en mano. Indiferente al caos que había provocado. Por primera vez en su vida. Dijo no. El silencio fue ensordecedor. Como el de una plaza de toros antes del estoque final. María endureció el gesto, si no confías en tu hermano. Nos arreglaremos sin ti. Al día siguiente. Una votación de emergencia la despojó de autoridad, su tarjeta de acceso aún funcionaba.
Pero los sistemas la bloquearon en modo lectura. Javier envió un email corporativo asumiendo el control financiero. La familia la excluyó de cenas dominicales. Las llamadas cesaron. Y en la fábrica, las conversaciones se apagaban a su paso. Elena se convirtió en un fantasma. Invisible en el imperio que había salvado tantas veces. Y el dolor de la traición se clavó como una espina en el alma. Las noches se volvieron su refugio. Con la ayuda de Luisa Moreno, la única contable senior que aún respondía sus mensajes. Trabajaban en secreto en la sala de conferencias. Con luces bajas y café interminable. Empezaron por lo obvio, pagos a proveedores. Gastos de capital. El Ledger de Valencia. Todo parecía impecable. Demasiado perfecto para una empresa sangrando dinero. Ese fue el primer aviso. Cruzaron transferencias con presupuestos aprobados y hallaron 37 pagos por 9 millones a 6. Sociedades limitadas desconocidas. Cavando más. Descubrieron que 4 estaban a nombre de primos de María. Una del viejo compañero de universidad de Antonio. Otra de la empleada doméstica de toda la vida. Direcciones falsas. Cuentas abiertas justo al comprar Valencia. El dinero entraba. Reposaba. Y salía en trozos a entidades offshore. Sabían que era real. Pero necesitaban la prueba irrefutable. Antonio guardaba una caja fuerte antigua en su despacho. Cambiando la combinación anualmente en su cumpleaños. Jurando que solo él y María la conocían. Elena la había memorizado de niña. Una madrugada. Con Luisa vigilando. Abrió la caja, certificados de acciones. Un revólver polvoriento y un USB negro etiquetado, copia 2021 a 2024. Lo conectó. Y allí estaba el Ledger real, facturas falsas. Transferencias a Shells. Retiros disfrazados. Más de 14 millones robados en 3 años para tapar el desastre de Javier. Han estado robando de su propia empresa. Murmuró Luisa. Con voz temblorosa. Copiaron todo en drives encriptados. Devolvieron el original y salieron en silencio. Elena programó una reunión dominical solo con sus padres. Alegando urgencia. Llegó puntual a la casa. Encontró a María en el sofá con brazos cruzados y a Antonio junto a la chimenea con un brandy. Colocó una carpeta en la mesa, no vengo a pelear. Quiero salvar la empresa y a nosotros. Tengo todas las transferencias. Sales. Facturas falsas, 14 millones desviados. Esparció los documentos. María espetó, ¿cómo osas registrar el despacho de tu padre? Elena replicó, alguien tenía que hacerlo. Paramos esto. Devolvemos el dinero. Reestructuramos honestamente. Antonio golpeó la mesa, no nos amenaces en nuestra casa. María se levantó, siempre has envidiado a Javier. Eres la traidora. La familia se protege. Antonio sentenció, ya no eres parte de esta familia. No vuelvas. Elena salió. Sintiendo la casa como un lugar ajeno. El rechazo quemando como sal en la herida. Diciembre llegó con la gala fastuosa, cuarteto de cuerdas. Esculturas de hielo. Inversores de toda España. Elena no planeaba ir. Pero una invitación con nota de María, la familia aparece, la impulsó. Se coló en el salón VIP. Abrió el email, destinatarios la Junta. Inversores. Bancos. Hacienda. Adjuntos,
Ledger. Timelines. Minutos antes. Había enviado copias a un fiscal amigo de la universidad. Javier anunció la transferencia de acciones, aplausos estallaron. Elena pulsó enviar. Segundos después. Teléfonos sonaron como una tormenta. Conversaciones murieron. Rostros palidecieron. Un inversor mayoritario. Carlos Mendoza. Leyó y proclamó: Mendoza Capital acelera todos los préstamos. Cuentas se congelaron. Proveedores suspendieron. La gala colapsó. 18 meses después. La quiebra fue inevitable. La fábrica de Valencia subastada. La sede de Madrid vendida. Antonio y María perdieron la casa en embargo. Divorciados en silencio amargo. Javier. Manchado por fraude. Trabaja como conductor de Uber en Andalucía bajo nombre falso. Elena se mudó a Sevilla. Abrió Rivera Consultores Forenses con Luisa. Duerme en paz. No hay llamadas de su familia, cambió el número. El precio de su elección, libertad. Pero con el eco eterno de la traición. Algunos imperios caen cuando el chivo expiatorio deja de cargar el peso.